ya luego de haber visto la clase pasada lo que sería la proposición y lo que no es una proposición, la clasificamos en simple y compuesta. También dijimos, la clase anterior, que la proposición simple expresa una sola idea. Y vimos que la proposición simple puede ser relacional o también puede ser predicativa. Vimos los casos, ¿no? Usted tiene que repasar. Pero como expresa una sola idea, entonces usted la va a representar con una sola letra. Por ejemplo, P de proposición. Y si hay otra idea, para la otra idea ya va a utilizar Q y para la otra R. Pero una proposición simple o una sola idea se representa con una sola letra. Entonces lo que vamos a ver ahora es el estudio de las proposiciones compuestas. ¿Cómo yo represento una proposición compuesta? La simple es con una sola letra, pero la compuesta depende de las ideas. Pues. Si tienes 2 ideas, con 2 letras. Si tienes 3 ideas, con 3 letras diferentes y así. Pero ¿cómo los uno? O sea, los pongo nomás 3 ideas. Por ejemplo, por 3 ideas le pongo PQR nomás. No, que es que internamente, de manera lógica, estas ideas se unen con algunos conectores lógicos, que son justo los que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Porque la clase pasada la vimos con palabritas nomás, ¿no? Y ahora estas palabritas que los están enlazando a las ideas, las vamos a representar con símbolos. A eso se llama simbolización, porque lo vas a representar con símbolos a estos conectores. Pero también se llama formalización, porque este lenguaje es formal, es preciso, no tiene ambigüedades. El lenguaje lógico no se puede interpretar de múltiples maneras. Tiene una única manera de interpretarse. Entonces vamos a ver, si ya tienes la proposición simple P, ¿qué pasa si a esa idea lo niegas? Yo te expliqué que a la hora de negarlo, inmediatamente la proposición ya deja de ser simple y se convierte en compuesta. Este no P se llama proposición compuesta negativa. Negativa se llama la proposición. La negación es el operador. Esta es la negación. Pero toda la idea, toda la proposición se llama proposición negativa. La proposición, y mira, a pesar que tiene una idea, ya si está negada, ya se considera compuesta, ya no es simple. Pero esta negación no la vamos a escribir como no, porque a veces ponen no, no es cierto, es falso. A veces ponen así, lo puedes negar de muchas maneras, es mentira. Entonces, este no se puede representar por otras palabras, pero en lógica tiene una única manera de escribirse, así. Este va a ser el símbolo de la negación. Y luego ya escribes la P y tú lo puedes leer como no es cierto, que P es falso, que P, no P, más rápido. Pero recuerda, si es que el lenguaje, digamos ¿no? que es una pregunta en banco antigua, esta negación no la han actualizado, a veces está así. ¿Sí? Entonces a veces así, a veces así, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa si tengo 2 ideas conectadas con esta partícula, ¿no? Que es la I. Tú a esta proposición le vas a llamar proposición compuesta porque ya tiene 2 ideas, pero se va a llamar conjuntiva. Como la parte del ojo, ¿no? Conjuntiva, así se va a llamar. Y al operador se le va a llamar conjuntor. Conjunción le llaman algunas, pero el operador se llama conjuntor. Este se llama negador también, pero bueno, ya. Conjuntor, ¿no? Entonces este se llama conjuntor y la proposición se llama conjuntiva. Pero esta I no solamente se puede decir como I. Tú entiendes que cuando me hablan de una I es porque están ocurriendo ambos, ¿no? Ocurre el primero y el segundo. O sea, da la idea de que se cumplen los dos. Aparte de ahí puedes decir además P, además Q. Puedes decir P inclusive Q. P, pero Q. Pero, profe, pero, sí te expliqué. Los adversativos como pero, sin embargo, indican que estas no debieron ocurrir juntas, pero ocurrieron. ¿Me entiendes o no? Los adversativos como pero, sin embargo, no obstante, me indican que uno pensaba que no deberían ocurrir juntos. No obstante, ocurrieron juntos. Y como ocurren ambos, sigue siendo una conjunción. Pues que acá le ponen y, le ponen además, sin embargo, porque también ocurrieron, sin embargo, pero los adversativos también van aquí. Más sin tilde también es un adversativo. Aunque, y todo ello ya no se va a representar con tantas palabras. En lógica se formaliza directamente. En lógica ya no se utilizan esas palabras del lenguaje natural como no, en el caso 1, o como y, además, sin embargo, no obstante, en el caso 2, se utiliza un solo símbolo.
Este ya te dije, lo voy a colocar al símbolo con una tilde, ¿no? Ya el de acá se lo va a representar así, hacia abajo, ¿ya hijo? Hacia abajo. Entonces ese va a ser el símbolo. Tú lo puedes leer como I, puedes leer P y Q, puedes leer P, además Q, P, sin embargo, Q. Es un adversativo el señor. P, pero Q. Sí, pero ¿cuál es la idea cuando utilizo él? ¿Qué ocurrieron ambos? ¿Debieran o no debieran ocurrir? Al final ocurrieron ambos. Eso es muy importante cuando estemos desarrollando los ejercicios. Ahora viene este caso. Tú dices P o Q. Acá no das la idea de que ocurren P y Q, ambos. Dices P o Q. O sea, puede ser que ocurra P solito, puede ser que ocurra Q, pero también es posible cuando colocas uno que ocurran ambos. Pero generalmente das la idea de que tienes que elegir, ¿sí o no? P o Q, o sea, o el primero o el segundo, pero acá se puede elegir también a los dos. También pueden pasar los dos. P, Q o los dos. Por eso es que esto ya no se llama conjuntiva. Esta proposición compuesta se llama disyuntiva. Porque cuando tú estás en una disyuntiva es porque tienes que elegir, ¿no? Tú dices, a ver, por ejemplo, ¿no? Ya quieres estar con alguien, ¿no? Entonces estás saliendo con varias personas para saber con quién vas a estar, ¿no? Para decidir bien. Entonces estoy en una disyuntiva, no sé si estar con A o con B o con C, ¿no? Eso es una disyuntiva, ¿sí? ¿No? Estás en una disyuntiva. Pero ¿puedo elegir las tres? Si eliges las tres, es una disyuntiva, esta O te da la capacidad de elegir o la primera, la segunda, la tercera, o dos, o todas. Por eso se llama disyuntiva inclusiva. Porque puedes incluir a todas las opciones. También se llama disyuntiva débil. ¿Sí? Disyuntiva débil. Pero esta O se puede representar de otras maneras. Por ejemplo, voy a decir P salvo que Q. O sea, pasa P salvo que ocurra Q. O elige P o pasa Q, una de las dos. Por ejemplo, le dices, iré a tu casa salvo que llueva. ¿Qué le estás diciendo? Que si es que llueve, ya no vas. O sea, solo llueve. Y si vas, es porque no llueve. O sea que tienes que elegir, vas a elegir una de las dos. O llueve o vas a su casa. ¿Sí? Y por eso el que salvo que, excepto que, también se representa con una O. Entonces aquí se llama disyuntiva inclusiva. Pero pueden pasar las dos. Puede ser que llueva e igual vayas a su casa. También significa eso. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces acá colocas una P y una Q. Profe, pero yo entiendo de que no pueden ocurrir ambas cuando me está hablando. Si tú entiendes de que no pueden ocurrir ambas, ya no se trata de una inclusiva. Se trataría de una disyunción exclusiva que la vamos a ver al final. O sea, ¿de qué depende esto de la formalización? ¿De qué entiendes la proposición? Si tú entiendes que la persona, tú la conoces esa persona y sabes que si llueve no iba a ir ni fregando a tu casa, esa ya sería una disyuntiva fuerte y tiene que elegir solo una de las dos. Pero si sabes que de repente, a pesar de que llueve, igual va a tu casa y ocurren ambas, eso se llama disyuntiva débil o inclusiva. O sea, va a depender de lo que entiendas de la proposición. Muy importante. ¿Y cómo se va a formalizar? Con una V, que viene del latín vel, con V, vel, que significa O. Bueno, ahora vayamos a esta, pues. Cuando tú dices o P o Q, o acá sí, con esta doble O, le estás diciendo que elija o la primera opción o la segunda, pero ya no pueden ocurrir las dos. Acá sí es imposible. Este ya, como tiene doble O, se llama disyuntiva fuerte. Elige solo una, ya no las dos. ¿Ya? Esta se llama disyuntiva fuerte o proposición compuesta. Disyuntiva exclusiva, porque excluye la posibilidad de que ocurran las dos. Es una O fuerte. Por ejemplo, en el caso de que alguien te diga, iré a tu casa salvo que llueva, y tú entendiste que solamente va a ser uno de los dos, tú lo estás entendiendo como una disyuntiva exclusiva. ¿Y cómo lo vas a formalizar si lo entendiste que va a ocurrir solamente uno de ellos? En ese caso lo vas a formalizar, mira, utilizando una O, como la O que está acá, y le vas a agregar una barrita en la parte inferior. Y eso ya te va a decir que esta es una disyuntiva del tipo fuerte. Cuidado, hijo, porque yo ya te veo ya. Dices, profesor, y esta V al revés invertida es la conjuntiva, ¿sí o no, profe? Y si le pongo una barrita, ¿sería conjuntiva fuerte, profesor? No, hijo. La conjuntiva no tiene dos posibilidades y no existe inclusiva y exclusiva, débil o fuerte. Existe solamente una de ellas. Por ejemplo, si alguien te dice, ¿no? Yo nací en Chiclayo o en Lima.
¿Te das cuenta que tienes que elegir una de las dos opciones? Es una disyuntiva, ¿sí o no? Pero ¿será débil o fuerte? Analiza el mensaje. Cuando él te dice que nació en Chiclayo o en Lima, ¿pueden ocurrir ambas? ¿Puede haber nacido en los dos lugares al mismo tiempo, un pie en cada lado? No, ¿sí o no, hijo? Como no puede haber nacido en los dos lados, ¿de qué tipo es la disyuntiva? Exclusiva, porque tienes que elegir solo uno, no puedes elegir más de una opción. Se excluye la posibilidad. ¿Me entiendes? Cuando eliges solo uno, ya se llama exclusiva o fuerte y se representa así. No, una cosa más es que esta V y esta V con su barrita existen en Perú, pero hay países en donde no existe. Por ejemplo, en un montón de lugares del planeta solamente hay una O. Sea inclusiva o sea exclusiva, solo tienen esta para las dos. ¿No? Nosotros tenemos un poquito diferente nuestra lógica, ¿no? Bueno, ahora vayamos a la de acá, la condicional. Cuando esta palabra es la más importante inclusive, el sí. Si ocurre P, entonces ocurre Q. A veces el entonces no está, a veces estás, el sí nunca falta. ¿No? Si P, entonces ocurre Q. Aquí hay una relación de causalidad, ¿sí o no? Como que de causa-efecto, ¿sí o no, hijo? Esta de acá se llama proposición condicional. Y el sí te indica la condición que tiene que ocurrir para que pase el otro. Por ejemplo, si te preparas en nuestro grupo, esa es la condición que tiene que ocurrir. Entonces, no, falta algo más. Si te preparas en nuestro grupo y cumples todas las tareas, entonces es muy probable que ingreses. Pero mira, tienen que cumplirse estos dos requisitos para que ocurra el de allá. Pues eso se llama condicional. Y una cosa más, para los que van a Trujillo, a esta que está al inicio, a la que es la causa, le llaman condición suficiente, a la de aquí. Y a la de allá, que es el resultado, lo que va a pasar después le llaman condición necesaria. Así les llaman, condición suficiente a la que va antes de la flecha y condición necesaria a la que va después. Y lo representan a la condicional de esta manera. Esto me parece un símbolo genial inventado por Scholz, porque esta es la simbolización que estamos viendo según Scholz. Hay una simbolización según Bertrand Russell, que es un gran filósofo que plantea otros símbolos diferentes a los que están acá. Entonces vamos a usar la simbolización de Scholz, que es más común en el examen de Cajamarca. Entonces, ¿qué te dije, hijo, acerca de este P? ¿Cómo le llaman a este P? ¿Y cómo le llaman a este Q? A la que es la causa, le llaman, como es condicional, tiene condiciones, pues. A la que está al inicio le llaman condición suficiente. Y a la que es el resultado le llaman condición necesaria. Lo vamos a analizar en las tablitas, de verdad te explico un poquito más sobre esto. Pero quiero que te sepas los nombres. Y bueno, notarás que el sí siempre está señalando a la condición suficiente. Eso es importantísimo. El sí está ligado a la condición suficiente. Acá lo voy a poner. El sí se liga a la condición suficiente. Es que a veces en la oración el sí lo ponen al final. Y mira, si este sí lo ponen al final, ese sí está ligado a la condición suficiente. Y eso, aunque esté al final, se debe representar al inicio. O sea, te digo así, mira. Q, si P. O sea, acá una oración, acá una proposición y acá otra. Pero mira el sí. ¿A quién afecta? A P. Ya, este sí te da la condición que debes escribir al inicio siempre. Y de ahí dibujas la flecha y de ahí ya pones acá. O sea, a veces lo escriben al revés para que te confundas. ¿Me entiendes? Eso tienes que tener cuidado. Entonces este sí te habla de la condición suficiente. Ya entendí, profesor. Qué fácil, profe. Ya voy a dictar lógica desde mañana en mi casa. Primero repasa, hijo. Ahora vamos por este. P, sí y solo sí, Q. Nota la presencia de dos sí. Este sí ligado a él y este sí ligado a él, ¿sí? ¿Qué significa? Que las dos son condiciones suficientes. Las dos. Y eso significa que si, mira, si P fuera condición suficiente, sería P y de ahí va la flecha, ¿sí? ¿Hacia quién? Hacia Q. Pero el Q también tiene un sí. Entonces Q también es condición suficiente y de Q tiene que ir una flecha hacia P. Un símbolo genial también.
Ahí se nota que las dos son condiciones suficientes porque la flecha va para los dos lados. Y las dos son condiciones necesarias. ¿Te ganas? A esta flecha doble, que tiene dos condiciones suficientes, ya no se le llama condicional, sino proposición compuesta bicondicional. Y listo. Tú tienes un ejemplo, creo que ahorita justo Newton me va a leer los ejemplos que se encuentran en el libro de cada uno de estos, en tu separata que está por este lado, hijo. A ver, hijo, tú mismo eres. Justo se está yendo, está triste, otra vez está triste. Ayer estaba triste porque lo estaban terminando por WhatsApp. Y ahora le dura todavía. Ya, hijo, olvídate ya. No era para ti, seguro. Tranquilo, hijo. Estos jóvenes son así. Pues. Tóquese. Se ahogan en un vaso con agua. Ya, hijo, a ver, me vas a leer los ejemplos de proposiciones que están en la separata que tienen los jóvenes. Y ya, no estés ya, hijo, llorando, ya. Estate tranquilo, ¿no? Muéstrale tu confianza. Así se va a enamorar más de ti cuando vea que eres confiado, ¿no? Ni la llamas, ¿no? A ver, hijo. ¿Qué está que carga? Páusalo ya, entonces. Ya está. Ya está. ¿Pero cuántos minutos tenemos? ¿Un montón? 3. Ya. Léeme los ejemplos. Ejemplillos. Luis estudia. Luis estudia es idea simple. P nada más, ¿sí o no? Siguiente. Luis y Juan son primos. Ah, pero esta es una simple relacional, ¿o no? No lo puedes separar. Luis es primo y aparte Juan es primo, porque son primos entre sí, ¿sí o no, hijo? Es una simple relacional y también se representa con P, también. No estudia. No estudia. Esta es una proposición del tipo negativo. Compuesta. Compuesta ya, pues, ¿no? Ahorita se está diciendo compuesta. Estudia y trabaja. Estudia y trabaja. Proposición conjuntiva. Los dos, ¿no? Los dos. Se cumplen los dos. Conjuntiva. Para acá. Estudia o escucha música. Estudia o escucha música. Z. ¿Es que es una disyuntiva o no? Disyuntiva. O sea, puede que solo esté estudiando, puede que solo esté escuchando música, o también puede ser que escuche como que estudie como escuchar música, si no. Entonces, por eso es una disyuntiva inclusiva. Se pueden dar las dos. Nació en Lima o en provincia. Ah, esta es la de acá. Es que si nace en Lima, ya no puede nacer en provincia, ya no puedes tomar las dos. Tienes que elegir una de las dos, y por eso es disyuntiva exclusiva. Lima también es provincia. No, pero así le llaman a la capital y lo que no es capital le denominan provincia, los limeños. Esto lo ha hecho un limeño. ¿Qué más, hijo? Si estudias, entonces ingresas. Si estudias, entonces ingresas. Por la presencia del sí, que sería, hijo, esto una condicional. ¿Sí? No aplaudas, hijo. Está bien que está chévere todo. ¿Qué más? ¿Qué más, hijo? Está vivo, sí, solo sí. Respira. Está vivo, sí, solo sí, respire. Esto sería una bicondicional. O sea, si está vivo, entonces respira. Y si respira, entonces está vivo. Se puede ir hacia los dos lados. Y ya está, ¿ves? Esta es tu teoría. Estamos listos para comenzar la formalización. A ver, el problema número 1, todos los 8 que vamos a hacer son de formalización. Ya, formalizar, va a decir entonces. 1. Ya, dime. Simbolice la siguiente proposición. Estoy esperando, hijo. Dale. Si el periodista investiga, entonces descubre la corrupción. Espérate, pues estoy copiando, porque ese es el primero, estoy copiando. Los siguientes ya no va a estar copiando como gafas. Si el periodista investiga la corrupción, es su función, ¿no? De muchos de ellos. Hay periodistas de investigación, pues. Si el periodista investiga, entonces descubre la corrupción. Bonito, pijo. Tú, pijo, no dictas bien. Siempre tenemos ese problema. Ya va a regresar Z, hijo. Ahí vas a ver cómo se equivoca. Nada. Va a venir Zedita el Z a trabajar. Y así el periodista investiga, entonces... Ahí está, entonces es la condicional. Pásalo, ¿no? Entonces, descubre... ¿Qué descubre? La corrupción. De algunos funcionarios públicos. Pucha, todavía lo tiene. De algunos o de todos, ¿no? De algunos. Ya, FP va a ser funcionarios públicos. Ya, ¿qué más? Pero sucede que no descubre la corrupción. ¿Hay coma algo o nada? Dicta con todo, pe, hijo. No seas perejil, pe, hijo. Para no decirte gil. Coma. ¿Qué más?
Coma. Pero sucede que no descubre la corrupción de los funcionarios públicos. Pero sucede que no descubre. ¿Qué no descubre? La corrupción. ¿De quién? De los funcionarios públicos. Ah, de la misma que arriba. Ah, es la misma idea, ¿no? Esa idea ya la escuchamos antes. De los funcionarios públicos, ya. Entonces, ¿Hay coma o nada? punto. Acá hay punto ya. Eso te digo que dictes, hijo. En conclusión, Punto. En conclusión, no investiga ni Michi. no investiga ni Michi. A ver. Así dirá, hijo, ¿eh? Ah, ya. No creo, pero suena bonito. No investiga ni Michi. Listo. Ya está, hijos. Ahora sí, profe. ¿Cómo es la idea de formalizar? Esto que está en el lenguaje natural, lenguaje coloquial que usamos a diario, hay que pasarlo a símbolos. Hay que simbolizar. Hay que utilizar símbolos únicos que tengan una sola interpretación. Hay que formalizar. Eso es tener un lenguaje formal. Y hay ciencias que gozan de un carácter formal. Las ciencias, por ejemplo, como la lógica, la matemática, la física a veces utiliza el lenguaje formal para que se entienda de una sola manera también. La lógica es soporte para la matemática, la física para que se expresen de manera única, se entienda de una sola forma. Entonces, mira, lo primero es buscar las ideas. Hay que buscar ideas y acá está la primera idea. El sí es el conector, ¿eh? No te vayas a confundir. Si el periodista investiga, y acá tenemos el conector sí, que siempre va ligado al entonces. Sí, entonces. Esos van juntos. Entonces, acá está la primera idea. Primera idea, el periodista investiga. Segunda idea, descubre. Se supone que cuando no hay un pronombre, es tácito, ¿no? ¿Quién descubre la corrupción? El periodista, pues, ¿no? Si la primera idea es el periodista investiga, y acá está sobreentendido que es el periodista descubre la corrupción de algunos funcionarios públicos. Ahora fíjate aquí un conector, un adversativo. El pero. Cuando te dicen pero, sin embargo, te van a dar una mala noticia. Esto es un conector. Pero, ¿qué ocurre? Sucede que él no descubre la corrupción de los funcionarios públicos. Luego viene otro conector que es este. Estos son los mismos conectores que utilizas en verbal, en lenguaje. En conclusión, ¿cierto? Vas a resumir todo lo que está en la parte superior. En conclusión, ¿qué ocurre? No investiga ni Michi, ¿no? Ya está. ¿Quién? El periodista estamos hablando. Ahora gánate. Cada uno de estos subrayados es una idea. Primera idea, el periodista investiga. Como es una idea, a esta idea la puede representar con una proposición simple. P. Periodista investiga es P. El periodista descubre la corrupción de algunos funcionarios públicos. Q. Es otra idea. Acá investiga y acá está descubriendo la corrupción. Son dos ideas diferentes. Y fíjate aquí, en esta idea que está por acá. Pero sucede que no descubre la corrupción de los funcionarios públicos. El periodista se supone. Acá dice Q que descubre la corrupción de los funcionarios. ¿Y aquí qué dice? Que el periodista no descubre la corrupción de los funcionarios. Es la misma idea, solo que negada. Y si es negada, ¿qué significa? Que todo esto que está acá, él y él son la misma idea que está acá, pero negadas, ¿o no? ¿Cómo lo representarías entonces? No Q. Sería esa idea. Y acá, la última, dice que el periodista no investiga ni Michi, sino. Cuando el periodista investiga, es P. Cuando no investiga, ¿qué sería, hijo? No, P es la negación de la de arriba. ¿Sí o no? Entonces ahora ya lo pasas al lenguaje formal. Colocas la P, luego, hijo, la Q. Luego, ¿quién sigue? No Q. Luego, al final ya, ¿y de ahí qué tienes que hacer? Los conectores entre ellos. ¿Listo? Comencemos. Hasta esta coma, todo es una sola idea. O sea, estos dos son una sola idea. Por eso es que hay signos, que te dice que son muy importantes. Entonces acá, todo esto es una sola idea. Y estos dos se unen entre sí. Y mira, entonces, condicional, lo une específico.
Hasta este punto significa que todo lo de atrás también es una solidez y se separa del de aquí. Hasta este punto, que es hasta no Q, es una solidez. Ya no usas paréntesis, usas uno más grande, ¿no? Corchete, ¿no? Eso es una solidez. ¿Y cómo enlazamos esta primera idea con la segunda? Pero. Es como la I, te he dicho, los adversativos, pero, sin embargo, aunque. ¿Qué son, hijo? Conjunciones, ¿no? Son como la I. Y ahora sí, en conclusión. En conclusión significa esto, hijo. Que de todo esto se concluye lo de aquí. Es como una causa-efecto, ¿me entiendes? ¿Y esto cómo se denomina, hijo? Formalización. ¿Notaste qué bonito el ejercicio? Pero esto no lo voy a hacer, pijo, en toitititos. Esto es solo tu primer ejemplo, lo hago así. Los demás, el infeliz me va dictando y yo al toque vamos formalizando ya de frente en la pizarra. Pero mira, ya te expliqué. Punto, o sea, cuando me leas con punto, con coma, para saber que ahí pongo mi paréntesis, hijo. ¿Sí? Ya, genial, hijo. Primer ejercicio. Pregunta número 2, a ver. Simbolice la expresión. Simbolice, formalice, ¿no? Si Newton tiene razón, coma, el tiempo y la masa son magnitudes absolutas. Sí. Cada vez que escucho sí es porque va a haber una condicional. Sí, entonces. ¿Sí? Si Newton tiene la razón, es la primera proposición, ¿sí o no? Lo puedes formalizar con P. ¿Qué significa P? Que Newton tiene razón. Ya, acá está el si Newton tiene razón. Entonces va a ocurrir algo, ¿sí o no? ¿Qué va a ocurrir si Newton tiene razón? Coma, el tiempo y la masa son magnitudes absolutas. ¿Y por qué le he puesto una coma? Porque esta va a ser causa no de un solo efecto, sino de varios efectos. ¿Sí o no? Ah, profe. Qué hábil este profesor. Entonces, mira, si Newton tiene razón, entonces, ¿qué va a ocurrir? El tiempo y la masa son magnitudes absolutas. O sea, el tiempo va a ser absoluto y la masa va a ser absoluta. Son dos ideas diferentes. ¿Pero ambas o solo una? Las dos. El tiempo va a ser absoluto y la masa va a ser absoluta. Dos ideas diferentes, ¿o no? Y como van a ocurrir ambas, mírala ahí cómo se escribe. Ya está. Y ahora acuérdate, esto significaba que Newton tiene razón. Esto es que el tiempo es absoluto y esto es que la masa es absoluta. Ya. Eso es todo. ¿Hay un símbolo o no hay un símbolo? Ya. Ese punto que te indica que todo lo de atrás es una sola idea. Tenemos que agruparlo con ese signo. Entonces, ¿cómo lo agrupamos? Como el paréntesis ya lo han usado, ¿qué le ponemos aquí, hijo? Corchete, ¿no? Que después encima el paréntesis usas corchetes. Todo esto es la primera idea. ¿Qué sigue? Pero si Einstein tiene razón. Pero, es un adversativo, ya sabes. Y. Pero. Si Einstein tiene razón. ¿Ya? Son relativas. Ah. Este era, Newton tiene razón. ¿Cómo ponemos Einstein tiene razón? Esa es otra idea ya. Porque este es Newton y este es Einstein. Entonces no le puedes hacer la misma letra. Después de R seguiría eso. Pero si Einstein tiene razón, sí, como hay un sí, ¿qué viene ahora? Una condicional, ¿sí o no? ¿Qué pasaría? El tiempo y la masa ya no serían absolutas, sino serían relativas. ¿Habrían o no dos consecuencias igual que acá? ¿Cuáles serían las dos consecuencias, hijo? Que T y U. ¿Qué significa esto? Que el tiempo es relativo y esto significa que la masa es relativa. Estas dos significa que eran absolutas y esta significa que son relativas. Son otras ideas, son otras letras. Pero como se van a cumplir ambas, que el tiempo es relativo y la masa es relativa, tiene que haber un conector I. Y como todo eso es una sola idea porque está después del punto, también le ponemos sus corchetes. Y ahí tendrías la formalización, ¿no? Para repasar, si tienes buena memoria. Si Newton tiene razón, entonces la masa y tiempo son absolutos. Pero si Einstein tiene razón, entonces ¿qué se cumpliría? El tiempo y la masa serían relativos. Ya, esa sería. Claro, recuerda, Einstein es el padre de la relatividad. ¿Cierto o no? Pasemos a la 3. A ver, hijo, la 3. Simboliza la siguiente proposición. Ya. O nació en Lima o nació en Arequipa. Ah, una de las dos, no se pueden elegir ambas. Esa es una O fuerte. ¿Y cómo se simboliza o nació en Lima o nació en Arequipa? Si tú le pones así, esa es la O débil, ¿sí o no?
Eso se le llama como P o Q. Profe, o fuerte, ¿puede ser así, profesor? No, seas infeliz. O P o Q. No, hijo. Para eso, ¿cómo se formaliza, hijo? Con una barrita abajo. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué dice? ¿Qué dice? O nació en Lima o nació en Arequipa. En uno de los dos, no puede ser en ambos. ¿Qué más? Ocurre que Punto. ¿Y ese punto qué implica, hijo? Que todo es una paréntesis, ¿no? Punto ya. Ocurre que nació en Lima. Ocurre que nació en Lima. P nació en Lima, ¿sí o no? Y Q nació en Arequipa. Pero hijo, si este nació en Lima y están volviendo a decir nació en Lima, ¿no sería la misma letra? Claro, pues no. Ya, ocurre que nació en Lima. Punto. Pero nació en Arequipa. Por eso nació en Arequipa. ¿Qué? Por eso no nació en Arequipa. Ya, ocurre que nació en Lima. Punto. Ajá, por eso, coma. Ya. No nació en Arequipa. Ocurre que nació. Pero si te dicen punto, ¿qué significa el punto? ¿Sí o no? Cuando ponen un punto es porque todo lo que está detrás es una sola idea. Pero, profe, acá entre estos dos no hay ningún conector. Ahí no dice y, no hay entonces, no hay sí, solo sí. Cuando no hay ningún conector, se sobreentiende. Escucha bien. Cuando no existe ningún conector, comienzan nomás a escribir después de la coma el punto sin poner ningún conector. Eso significa que tú lo tienes que rellenar con una i. Porque cuando tú escribes un texto de corrido, por ejemplo, escribes algo, y luego le pones punto y le escribes otra idea a esa persona. Así hablan en el WhatsApp algunos, ¿no? Un poquito, punto. Y aparte, no pueden escribir de golpe porque no saben redactar. Entonces escriben línea, feazo escriben, ¿no? Entonces, pero imagínate qué significa que te escriban aparte otro. ¿Significa o no que todo te quisieron decir? O sea, está sobreentendido que si no ponen nada, es sí. O sea, lo primero te quería decir, lo segundo también, lo tercero también. O sea, cuando no haya nada, siempre pone sí. ¿Listo? Y ahora, después de esto, ¿qué sigue? Por eso, pero por eso, tú dijiste, hace rato creo que vimos, en consecuencia, por ello, o sea, significa que de todo esto, en conclusión, significa una condicional, que todo esto es la causa y por este motivo va a ocurrir algo. Por eso, ¿qué ocurrió? Nació en Lima, nació en Arequipa. No nació en Arequipa, sería no Q. ¿Qué más? Y eso es todo, hijillo. Lo repasamos. Es que luego está con la sí solo sí pegado, ¿no? ¿Se acuerdan la otra? La O fuerte. Está eso es en tablas. Claro, pijo. O sea, está formalizado, está visto de otra manera ya. Entonces, ya ahorita la vemos. Esa es la simbolación ya no de Scholz, es de Russell. Pero a ver, ahí va. Una cosita, hijo, observa. ¿Cómo, si recordamos, no? Esto era, nació en Lima y esto era, nació en Arequipa. ¿Cómo se lee esto? O nació en Lima, o nació en Lima, o nació en Lima, o nació en Arequipa. Pero nació en Lima. Nació en Lima. En conclusión, por ello, por eso, no nació en Arequipa. Ahora, este elemento que está acá es lo que me está comentando el infeliz de Neuter, tiene otra simbolización. Claro, es que hay varias formas de representar a él. Una manera es colocar el sí solo sí y negarlo. Esta es otra forma de poner la O fuerte. Y la otra es el triangulito. No es discriminante, como la diferencia simétrica es que se interpreten conjuntos, ¿no? Es así, o sea, esto se puede representar con cualquiera de estos dos. Entonces buscas cuál de ellos está en las claves. Me dices que está con este, ¿no? Ya, listo. Ahora sí la 4, a ver, hijo. 4. Simboliza la expresión. ¿Ya? Los indígenas amazónicos tienen ciudadanía, sí y solo sí. El Estado les brinda derechos civiles y se respeta su identidad cultural. Cuando a ti te dicen los indígenas amazónicos tienen ciudadanía, algunos jóvenes dicen los indígenas amazónicos es una idea. No, porque una idea es una oración y no puede haber solo sujeto. Los indígenas amazónicos serían solo el sujeto, sino ¿qué le falta ahí? El verbo y el predicado, pues hijo. Una oración sin verbo no existe. O sea, el verbo es, tú dices, los indígenas amazónicos, falta el verbo, pues no. Y eso lo vimos como una proposición que no es una pseudo proposición, si recuerdas. Sin verbo, ¿sí o no? Y entonces,
No puede ser los indígenas amazónicos nada más solito la proposición, falta con su verbo. ¿Cuál sería la proposición P? Los indígenas amazónicos poseen o tienen ciudadanía. Esa es la primera idea, ¿sí o no? ¿Qué más luego de los indígenas? Sí, solo sí. Ya te he explicado. Doble sí. Un solo sí es una flecha. Dos sí sería doble flecha, la bicondicional. Ellos poseen ciudadanía. Sí, solo sí. ¿Qué El ocurre? Estado les brinda derechos civiles. ¿Qué más? ¿Hay coma algo? No, ¿Por qué no sigues leyendo entonces? El Estado les brinda derechos. El Estado les brinda derechos civiles. ¿Qué más? Y se respeta su identidad cultural. Entendemos que para que ellos tengan ciudadanía tiene que ocurrir dos cosas. ¿Sí o no? Que el Estado les brinde derechos civiles y, ¿qué más aparte de eso? Que se respete su identidad. Cultural. Y ahí están las tres ideas. Pues sí. Ahora gánate. ¿Qué era esto? Que los indígenas son ciudadanos, poseen ciudadanía. Sí, solo sí. El Estado respeta, no, les da derechos y se respeta su identidad en el otro lado. ¿Sí? Su identidad cultural. Ya, ¿esto es todo? ¿Eso es todo? Sí. Ya acabamos, entonces, hijo. Pensaba algo más complicado. Pues, ¿no? Dale 5. Tal vez esta, a ver, tal vez esta. Si no es el caso, ¿ya? Sí, ya, comienza. Si no es el caso que Marcos sea un comerciante y un próspero industrial, entonces es ingeniero o no es comerciante. No hay coma. No, nada. Ya, entonces cuando comienza con no es el caso, ¿qué es no es el caso? Una negación, ¿sí? Y esa negación, ¿a quién le afecta? A todo lo que sigue hasta que encuentres una coma, un punto, algo. No hay nada. No hay nada. ¿Eso qué significa entonces? ¿Que a quién afecta la negación, hijo? A todititito. Si no es el caso que ¿Qué? Marcos Ya, comienza. si no es el caso que Marcos sea un comerciante y un próspero industrial, entonces es ingeniero o no es comerciante. Pero yo no lo entiendo así, mira. La negación, debería haber ahí una coma o algo, pero, es que hay un sí y un entonces, ¿sí o no? Claro. Claro. Entonces, como a ti te han dado una estructura de sí, entonces lo que está entre el sí y el entonces es una idea, y lo que está después del entonces es otra idea. Es que no había escuchado bien, ¿no? Lo del sí. No le entendí bien a la primera. Ahí, entonces acá sería sí. A ver. Se equivocó 2 veces. ¿Quién? No importa, eso es ensayo de error, hijo. A la primera no sale. Y entonces acá, mira, sería un sí, ¿no? ¿Y acá qué sería? Un entonces. Ahí está la idea. Y luego de esto ya viene otra idea más. Es que el entonces puede separarlo. Ahora sí, sí, no es el caso, pero esta negación solamente se va a encontrar hasta el entonces. Porque cuando no hay nada, afecta todititito el ejercicio. Si no es el caso, ¿qué? Marcos sea comerciante y un próspero industrial. Ahí está, sea comerciante y un próspero industrial. Pero observa cómo esta negación afecta a los dos, no solo al que está a su costadito. Porque no hay coma, afecta a todo. Entonces, ¿es ingeniero o no es comerciante? ¿esto qué significaba? Comerciante, ¿sí o no? Y esto, próspero industrial. Entonces, ese ingeniero es una nueva idea. Ere. Y o no es comerciante. No es comerciante. Pero ¿recuerdas que P era comerciante? No comerciante, no P. No P. Ahora sí, el sí, ya te había dicho que delata la condición suficiente, ¿no? Lo que va al inicio de la flecha. Entonces acá que tienes que escribir esto. Repasamos. Si no es cierto que es comerciante y próspero industrial, entonces es ingeniero o no es comerciante. Un tip ya. A veces, en lugar de ponerle P, Q y R, a veces uno no se acuerda si es la misma proposición o no. Entonces, tú puedes hacer esto, mira. Puedes comenzar a formalizar así. Comerciante y próspero industrial y de industrial. Entonces,
es ingeniero o no es comerciante. Y ahí te das cuenta. Y luego lo único que haces, esto de acá era industrial, ¿no? Y en cambio esto era ingeniero, que se podrían confundir, ¿cierto? Entonces luego ya te puedes dar cuenta que este con este ya son el mismo, ¿cierto? Y de ahí lo regresas, pues. Este es P, el primero, el segundo es Q, el tercero es R, y si este es P, el otro es no P, ¿no? Así puedes hacerlo. Ya está. Entonces ya tendríamos la solución de las 5. Ya voy dictando las 6, hijillo. Perú y los venecos de Venezuela no firmaron un tratado económico. Perú y Venezuela no firmaron un tratado económico. ¿Puedes separarlo en dos ideas? Perú no firmó un tratado económico y Venezuela no firmó un tratado económico, ¿se puede separar? ¿O el tratado es entre ellos? Es relacional, ¿sí? Y cuando es relacional, ¿qué se hace, hijo? Es una sola idea, ¿sí? Esta sola idea podría ser así. ¿Qué podría simbolizar ese P? Que Perú y Venezuela firmaron un tratado económico. No lo puedes separar porque perdería el sentido. Se supone que entre ellos firmaron. Si tú dices Perú firmó un tratado, Venezuela firmó un tratado, estás eliminando toda la idea central que es entre ellos relacional, ¿no? No se puede separar. Eso es cuando firmaron el tratado. ¿Y cuando no firmaron el tratado? Y ahí estaría su simbolización. Nada más. 7. Simbolice la siguiente expresión. Ya, Sócrates fue acusado de corromper a jóvenes y de impiedad. Coma. Ya, hasta ahí. Sócrates fue acusado de corromper a jóvenes, es una idea. P. Y otra idea es que lo acusaron de impiedad. Q. Es cuando no tienes piedad. ¿En serio, hijo? Claro, pues. Pío es piadoso, pues, hijo. Ya, entonces lo acusaron de los dos, ¿sí o no? Como lo acusaron de los dos, ¿qué colocas, hijo? Ahí está, ¿no? Los dos. Pero ahí está en la palabra impiedad, pues, hijo. Entonces ahí tendrías que lo acusan de corromper los jóvenes. Y también lo acusan de impiedad. Y como hay una coma, lo he separado todo, porque cuando hay una coma ya hasta ahí es una idea. Coma. Por eso fue condenado a beber la cicuta. Por eso. Es consecuencia, ¿no? Por consiguiente, entonces. Por eso. Esta es la causa. Y por eso algo ocurrió. ¿Lo condenaron a qué? A beber la cicuta o el ostracismo. Ya lo condenaron a beber la cicuta. O sea, podía elegir, ¿no? Entonces, acá hay dos opciones. De repente él puede elegir las dos si quiere. Pero si hace la primera ya no puede la segunda. Pero si elige la primera y luego la segunda sí se podría. No, la segunda y luego la primera sí se podría. Es que la cicuta es una planta venenosa, ¿no? Entonces, a ver, le dijeron o bebes la cicuta o también puedes elegir entre el ostracismo. Ve buscando, hijo. Acá es una O. ¿Qué es ostracismo? Porque no sé qué es ostracismo. Y eso para entenderlo es importante. Claro que si lo formalizas en el examen ahí queda, ¿no? Ya está, ¿no? O bebes la cicuta o te condenamos al ostracismo. Me suena que al aislamiento o algo así. Como una ostra, solita en el mar, ¿no? A ver. Ostracismo, acá está. Me suena, digo, pero no tiene a veces mi cabeza que genera relaciones. Es antigua destierro a que se condenaba a los ciudadanos que se consideraban sospechosos o peligrosos para la sociedad. Entonces sí tengo razón. O sea, destierro, lo aislaban, lo mandaban a otro lado, ¿no? A una isla a veces. Lo mandaban a vivir lejos. Como una ostra, pues, ¿no? En la playa. Ostracismo. Claro, no podías decir que no, pues. Y entonces eso le dijeron, le dieron dos opciones. ¿Podía elegir las dos? Claro. Se iba a una isla y en la isla tomaba la cicuta. ¿Sí? Pero no al revés, ¿no? Primero la cicuta y después la isla ya no, estaba muerto. ¿Sí? Ya, pero sí se puede elegir las dos, es una inclusiva. ¿Qué más? Punto. ¿Qué significa? Que todo esto es ya, corchete, ya, ¿no? Por encima el paréntesis. Pero Sócrates tomó la cicuta. Pero. Es un adversativo. No. Pero. ¿Pero qué hizo Sócrates? Tomó la cicuta. La cicuta era Eres, ¿no? Por ello murió. Pero Por ello murió. él tomó la cicuta. Por ello, ¿por quién? Por tomar la cicuta. ¿Es la causa o no? Murió. Entonces, ¿qué le ocurrió? Muere. Pero el S no puede ser, ¿ya? Porque el S lo hemos usado. Es otra idea. T.
Punto. Final. Listo, y esa sería la formalización. ¿Listo? 8. La última. ¿Cuál es la simbolización de aunque viaje, terminaré de leer tu libro? A ver, si alguien te dice, es que el aunque es un adversativo, aunque es una is, ¿o no? Entonces te dicen, aunque viaje, terminaré de leer tu libro. Algunos jóvenes dicen, aunque, profe, adversativo, aunque viaje, terminaré de leer tu libro. No seas malo, esta ahí no va a estar al inicio, ¿sí o no, hijo? ¿Me entiendes o no? Eso no puede estar ahí, pues. Tiene que estar, pero profe, lo paso acá, pues. No, pues, porque ahí, si lo pasas acá sería, viajo y termino de leer tu libro. ¿Sí? ¿Qué entiendes cuando una persona le dice a otra, aunque viaje, terminaré de leer tu libro? ¿Entiendes que el viaje le impide, o sea, le dificulta leer el libro, ¿sí? ¿No? Eso entiendes, ¿no? Y le dice, aunque viaje, igual lo voy a hacer. ¿Y si no viajara, lo haría? Es claro, o sea, tú entiendes cuando dice, aunque viaje, lo leeré, significa que si viaja, igual lo lee. Y si no viaja, también lo lee. No. Es así. Más o menos. Le está tratando de decir lo siguiente. Viaje o no viaje. ¿Sí? Viaje o no viaje, leeré tu libro. Eso le trata de decir, ¿no? Cuando dices, aunque llueva, iré a tu casa. Aunque llueva, iré a tu casa. Significa que llueva o no llueva, iré a tu casa. ¿Cierto? Si llueve o no llueve, igual vas. O sea, le estás prometiendo que vas, pase lo que pase. Y entonces acá, viaje o no viaje, leeré tu libro. Eso como lo formaliza. Eso trata de decir. Tú no formalizas exactamente lo que está en la oración. Formalizas lo que significa. Pero viaje o no viaje no le puedes poner PQ, porque acá es la misma expresión viaje, viaje. ¿Sí o no, hijo? Claro, pues, que es la misma idea, ¿no? Le puedes poner Q a este. Pero, profe, ¿qué une a estos dos? Una O. Pero obviamente es fuerte. Porque no puede ocurrir que viajes y no viajes al mismo tiempo. O sea, o viajas o no viajas. Esta O es fuerte para ver que solamente va a ocurrir una de las dos. Y esto es lo que va a pasar al inicio. Y como consecuencia de ello, ¿cierto? Pase cualquiera de estas son las causas. De estas causas, ¿qué se desprende? Que siempre vas a leer el libro, ¿sí o no? Y el libro sería Q, pues, hijo. Esto está bonito porque primero tenías que entenderlo y luego formalizar. Se define la proposición no como una oración, sino que la proposición es el significado de la oración, lo que tú entiendes. Y lo que se formaliza no es lo que está escrito, se formaliza lo que entiendes de la oración. Por eso es que es incorrecto escribirte una lista de toditos los que son y, toditos los que son no, porque dependiendo de la oración pueden cambiar de significado, puedes entender otra cosa. Así que ni te he dado lista. ¿Qué tienes que hacer nada más? Razonar. ¿Sí? Entender nada más, ¿cierto? Bueno, entonces con esto cerramos. Espero que te salgan estos 4 ejercicios. ¿Hay más? Sí. Es que ¿Que no son 8? 18 nos dan 3 proposiciones. Y dice, ¿cuál? Ah, ya, eliges. ¿Cuál es la clave? A ver, dicta. No, es que hay 3 proposiciones ya. con esa simbolización. Dice, ¿cuál pertenece a la simbolización de ese texto? Hay 3 claves. A ver, préstame lo que... Es que esto no lo tenemos en separata, jóvenes. Pero solo una es la correcta, hijo. No pueden haber varias formalizaciones para una oración. Ahí te dicen, ¿cuál es la simbolización? No puede haber. Porque si tú, por ejemplo, haces equivalencias y lo pasas, esa ya no es la formalización. La formalización es única. ¿Estamos de acuerdo? No pueden haber varias formalizaciones. Por eso se llama formalización. Si hubieran varias respuestas. Sí, profe, si le aplico equivalencias, si le aplicas equivalencias ya no es la formalización. No hay más que una formalización correcta. No puede haber más de una. La clave debe ser la que tenga esta nada más. A ver si no hay. Recuerda que se puede poner como una sí, solo sí, rayita o como triángulo. Préstame. Creo que es la 3. Bueno, entonces acá lo podemos utilizar, de repente lo han extraído de un libro, como por ejemplo, Introducción a la lógica de Copy, a veces de ahí buenos ejercicios, y como es un libro que se escribió en Hawái, en Estados Unidos,
Ellos usan solamente la O débil. O sea, para libros extranjeros no hay O fuerte y O débil. Solamente hay una O, nada más. Y ahí sí hay claves. Los que a veces lo sacan de otro texto. La 2. Solo 2. No te olvides, la formalización es única. A partir de él, ¿puedo transformar a expresiones equivalentes? Sí, pero no son la formalización del de arriba. No hay más que una formalización. Si no, ¿cómo crees que un profe en la universidad cuando digas lógica corrige las formalizaciones? Si hubieran diferentes respuestas. Es una sola respuesta para toditos. ¿Sí? Listo. Entonces esta es la única clave y ya pasamos a solo 2.